Continuamos en conexión. Vamos a sincerar el asunto. A ver, todos sabemos, por supuesto, que es Semana Santa, pero hay un porcentaje no menor de personas que aprovecha estos días para salir de viaje, para turistear, lo cual no es malo en sí mismo, ¿ah? De hecho, aun cuando el llamado general sea una invocación a la reflexión, porque son días, digamos, que recuerdan la pasión de Cristo, de todas maneras, mucha gente, en el inconsciente colectivo, para muchos, esta también es la denominada Semana Tranca, ¿no? Vamos a conversar a continuación con el psicólogo social Jorge Yamamoto para dilucidar si es que hay alguna conducta correcta para estos días. ¿Debemos todos abocarnos al recogimiento, a la reflexión, aún siendo creyentes y no creyentes? ¿O no? ¿O tampoco tendríamos que ponernos a juzgar a quienes deciden, no sé, irse de campamento y emborracharse, etcétera? Vamos a dejar que él nos alumbre con algunas ideas. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Conexión. Un gusto saludarte otra vez. Un gusto para mí, Renato. Por cierto, hace unas semanas estuve conversando con Jorge Yamamoto sobre la felicidad. Él tiene un estupendo rollo sobre la felicidad, pero ese es otro tema. No quería dejar de mencionarlo de todas maneras. Jorge, ¿tú cómo ves el tema de Semana Santa, Semana Tranca? Porque lo decimos así murmurando, hay mucha hipocresía. ¿Cómo identificas tú la conducta de los peruanos en estos días? Es un punto muy interesante. En primer lugar, hay culturas, por ejemplo, los países musulmanes y una parte importante de la Asia budista, en donde uno analiza la conducta ciudadana, los valores y los mandatos de la religión y hay una coherencia muy clara. Pero si retrocedemos en el tiempo, en el Perú también podríamos encontrar algún tipo de relación entre la religión oficial, que es la católica, los valores de la conducta ciudadana y el comportamiento en diferentes momentos como en Semana Santa. Pero en los últimos años esto viene cambiando de manera acelerada y el jueves y el Viernes Santo podría ser una de las fiestas más importantes y de mayor recogimiento, pero efectivamente, si uno observa la conducta ciudadana, como bien se señaló, es la Semana Tranca o la semana menos santa del año. Entonces eso refleja que en el Perú se está dando un proceso distinto a los países musulmanes y asiáticos y más bien similar a Europa Occidental y el norte de América, en donde se va dando una separación de la religión. La religión empieza a perder importancia en los valores y en la conducta ciudadana y se va dando un comportamiento más agnóstico, a veces ateo, pero por lo menos menos religioso. ¿Tiene que ver entonces, Jorge, con un deterioro de la imagen de la Iglesia o quizá con la conciencia de que somos un Estado laico y no necesariamente tendríamos que atenernos al calendario católico? En los estudios que hemos hecho en la Universidad Católica encontramos que en diferentes países y contextos las religiones cumplen un papel fundamental en la formación de valores, pero en algunos otros, y los valores son fundamentales para la felicidad y el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando vemos que la gente es honesta, no hay corrupción y no solamente ve su desarrollo, sino ayuda a los demás, hay un sentimiento de felicidad generalizada, pero a la vez hay un desarrollo. Pero cuando vemos que hay una corrupción, falta de valores, nos damos cuenta que no hay un progreso. Entonces, la religión sí tiene un papel importante en esta formación de valores, pero en algunos países sucede que la religión pierde ese poder por dos razones fundamentales. Primera, porque no se adaptan a las coyunturas de los nuevos tiempos. Lo que hace 100 años pudo ser una serie de principios positivos para el desarrollo de las familias y la nación, ahora puede ser no solamente anticuado, sino disfuncional. Y por otro lado, el proceso orgánico de una serie de instituciones puede irse perdiendo y, por ejemplo, no es que yo defienda esto, pero por lo menos se habla mucho de que la religión católica no está asociada a la pureza o a la integridad, sino más bien al daño a los niños. Así es, claro. Unas homilías totalmente desactualizadas, en donde dan recomendaciones a los ciudadanos que ignoran completamente los avances de la psicología y del consejo, de tal manera que
se podría decir que parte de la crisis de valores de un país puede estar en el vacío que las religiones van dejando en su comportamiento ejemplar y en actualizarse para atender las necesidades de los valores de una nación. Claro, es curioso, ¿no? Porque uno podría pensar que, bueno, el Papa Francisco nos visitó hace poco y se podría pensar que eso restituyó un poco el entusiasmo perdido por esta falta de adaptación que tú dices de la Iglesia Católica a ciertas realidades, a ciertas coyunturas. Pero sin embargo llega Semana Santa y se vuelve a abrir la dicotomía entre quienes efectivamente cumplen con la palabra de Dios y quienes supuestamente, no es que atenten contra ella, pero sí prefieren irse de viaje y dedicarse a divertirse, lo cual en sí mismo no tendría por qué estar mal. Es decir, la pregunta es, Jorge, deberíamos hacer mejor en tolerarnos, en tolerar el plan de cada uno antes que en juzgarlo, ¿verdad? Efectivamente, un principio importante en una sociedad multicultural y compleja como la peruana es la tolerancia, es el respeto del pensamiento diferente. Eso es indudable. Pero además de este mensaje importante, creo que hay que leer las señales que se están dando, estas señales en donde, número uno, queda clarísimo que hay una crisis de valores y que eso le está pasando la factura al desarrollo y al bienestar del Perú, y también un llamado importante a que las instituciones diversas del Estado, de la Iglesia y de la propia conducta ciudadana no están cumpliendo un papel en reforzar y enfrentar esta crisis de valores. Creo que ese es el tema de fondo. Interesante. Cuando se dice que Semana Santa es para reflexionar, no solamente nos referimos a la reflexión religiosa, también a una reflexión como la que propone Jorge Yamamoto, observando, digamos, esta crisis de valores y el rol que viene jugando la Iglesia en una sociedad tan compleja como la nuestra. Jorge, muchas gracias. Un placer. Bueno, son 6:25, conversábamos con Jorge Yamamoto, psicólogo social.